todo el Callao, sobre todo los seguidores del programa que siempre los días jueves está a tu lado, que es la pura verdad. En esta oportunidad estamos con Janet Emilia Sánchez Alba. Ella ha sido ex congresista de la República y está postulando actualmente a diputada con el número 1 por el Callao, por la Alianza Fuerza y Libertad con el número 1. Janet, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Silvio. Gracias por la oportunidad que me das para dirigirme a tu público y a todo el pueblo del Callao. Hemos tenido pues un receso de mes y medio por este tema de las fiestas. Estamos relanzando el programa La Pura Verdad y también vamos a tener un programa de salud que va a salir en marzo, que es Tu Salud es la Voz. No se pierdan el programa de salud, que va a estar muy interesante. Bien, comenzamos, Janet, preguntándote quién es Janet Sánchez. Hay gente en el Callao que te conoce, de hecho mucha gente está inclinándose para votar por ti como diputada, pero hay gente que no te conoce, sobre todo los jóvenes que están terminando la secundaria. Para todo nuestro público, ¿quién es Sánchez? ¿Quién es Janet Sánchez? Bueno, Janet Sánchez es una vecina del cono norte del Callao, es congresista, contadora de profesión, cuento con una maestría en gestión pública, he sido funcionaria en el Congreso de la República y he trabajado muy duro por los chalacos durante la gestión congresal, y estamos aquí nuevamente porque tenemos una deuda moral con el Callao y hay que terminar muchas tareas que se dejaron encaminadas, y por ello el día de hoy, Silvio, voy a levantar mi voz de protesta por lo que está pasando y ocurriendo en el Callao. El Callao en este momento se le ve desde afuera como tierra de nadie, que no me parece justo, porque no hay una autoridad, un principio de autoridad dentro del gobierno regional y otras instituciones que se puedan haber parado firme para buscar el desarrollo y el progreso de nuestro querido pueblo, y se están dedicando solo a conflictos y a temas de intereses personales, que eso no lo podemos permitir, y por eso es que continuamos, y Janet Sánchez continúa en política para poder dar la cara y sacar cara por todo el pueblo del Callao. Has sido congresista por el Callao, Janet, en la etapa de PPK, cuando has sido presidente de la República. Así es. Has estado en comisiones también legislativas como la de la mujer, un breve tiempo, y también la comisión de ética. ¿Qué les puedes contar a nuestros seguidores respecto a la labor que has tenido legislativa en ese periodo que has sido congresista? Sí, efectivamente fui presidenta de la Comisión de la Mujer por un plazo muy corto. Sin embargo, empujé el tema de la pena de muerte para los violadores de niños menores de 14 años en ese momento, porque tenía muchos casos sociales que veníamos tratando en el despacho. Entonces impulsé este proyecto, pero sin éxito desde luego, y luego asumo la presidencia de la Comisión de Ética, donde aproximadamente estuve casi los dos años. Y bueno, tuvimos la gran responsabilidad y el trabajo de pedir sanciones para algunos personajes del momento, como Mamanis, como Ponces, en fin, el mismo Daniel Salaverry, el señor Lescano. Trabajamos de manera muy objetiva, muy imparcial, con mucha responsabilidad, de acuerdo a lo que nos habían encomendado en ese momento, que era dirigir esta comisión, que es una comisión realmente, Silvio, muy, muy difícil, porque si tú te pones a pensar, es, digamos, ¿no?, es buscar sanción o recomendaciones de sanción para tus propios colegas, pero sin embargo era necesario y es necesario esta comisión en el Congreso. Actualmente tienes, digamos, ¿alguna percepción sobre la parte de ética del presidente de la República? ¿Crees que la Comisión de Ética debe actuar revocándolo, vacándolo, amonestándolo sobre lo que está haciendo con estos empresarios chinos? Bueno, en este momento el señor Gerí ya está asumiendo la presidencia de la República. Por ende, ha dejado sus funciones como legislador, como congresista hasta el momento, de lado. Así que corresponde ya al Pleno del Congreso
buscar una censura por todo el comportamiento que se está viendo. Entonces los vicios de corrupción son abismales. Yo creo que el pueblo, por eso es que no cree en la política, ¿no? Ya la Comisión de Ética, netamente dicha, Silvio, es para sancionar a congresistas en funciones. Eso que quede claro. Entonces el señor Gerilla en este momento es presidente, pero definitivamente creo que más allá de la Comisión de Ética, pienso que el Congreso en pleno tiene que ponerse de pie y buscar una solución al respecto. Por eso el hartazgo de nuestro pueblo en los políticos, por eso es que no creen en los políticos, pero también tenemos que decirle al pueblo, en especial al pueblo chalaco, que habemos políticos que actuamos de manera transparente y honesta, que hemos trabajado mucho. Algunos dirán, no se ha hecho nada, pero hoy, por ejemplo, podemos contar con un área oncológica del Carrión, que por lo menos atiende a más pacientes de lo que acostumbraba en el 2016. Se ha triplicado la atención en el área oncológica. Ahora, la Universidad del Callao recibe del Fondo Café también un porcentaje, el 10% del Fondo Café, para estudios de investigación científica y tecnológica, que es lo que necesitan nuestros jóvenes. Y más allá, Silvio, de que se diga o siempre se dé este tema de que el 40% son del Callao, el otro 60% son de Lima, de donde sea, somos peruanos y hay que aprender a abrazarnos como tal. Y estos jóvenes son peruanos. Hay también el trabajo que se ha hecho, la linda comisaría en Pachacute, y lo digo fuerte y claro, fue una gestión de Janet Sánchez. Ahora, porque vinimos en una semana de representación y los miembros policiales se encontraban en un hotel sin servicios básicos y sin ningún tipo de facilidades para que puedan desarrollar su trabajo. Y por eso es que gestionamos con los dirigentes de Pachacute en ese momento la reunión con el ministro Carlos Basombrío, y el Ministerio del Interior hizo el perfil, el expediente técnico y dio el financiamiento directo para que se construya esta comisaría. Bueno. Sí, eso desconocíamos. Yo tuve la oportunidad, Tiané, de estar año y medio de director del Hospital San José, que pertenece al gobierno regional del Callao, y al igual que CAFET, que es el Comité de Administración de Fondos en Educación, que ha destinado una parte para la investigación de la Universidad Nacional del Callao, lo cual es muy loable y nos estamos enterando los chalacos. Debería, creo que también haber un CAFOS, un Comité de Administración de Fondos de Salud del Callao, para los hospitales, para el Carrión, para el Hospital de Rehabilitación, el Hospital de Ventanilla, el Hospital San José y los 53 establecimientos de salud a nivel de todo el Callao. Sería importante crear esos espacios, pero eso compete de pronto a los congresistas o de repente a los consejeros regionales y regidores del Callao, que tienen esta labor de propuesta legislativa, ¿no? Por eso, Silvio, necesitamos gente con conocimiento en gestión pública, con experiencia, para que podamos hacer las cosas bien. Uno no puede entrar a aprender, Silvio, a un lugar. Cuando eres una autoridad elegida por voto popular, tú tienes ya que saber cuáles son tus funciones. Y desde ya también les digo, antes de ser congresista, Janet Sánchez fue funcionaria del Congreso. Trabajé en la segunda vicepresidencia y en la oficina técnica de enlace con los gobiernos locales y regionales. Entonces, experiencia había, y ahora eso es lo que nos falta aquí en el Callao. Nos falta autoridades que sean elegidas no porque seas el primo de un contralor o no porque seas el sobrino de un fiscal, no porque sea, etcétera. O sea, necesitas gente que conozca de esto para hacer las cosas como tú indicas, porque es verdad, necesitamos realzar la salud que está bienvenida a menos. Me contaban, más o menos hace un par de meses, que se había venido abajo el ascensor del Carrión. Dios mío, tú te imaginas, gracias a Dios que no había gente. ¿Te imaginas si hubiera habido algo? Mira ese accidente que se hubiera, ¿cuántos muertos por lo menos hubieran habido ahí? Entonces, ese tipo de cosas no puede ocurrir. Necesitamos abastecer de medicinas a nuestros hospitales. La mayoría de chalacos, porque conozco y porque camino y porque sé con claridad, la mayoría de chalacos, por ejemplo, de mi barrio, del Cono Norte, se van a atender a los hospitales públicos de Lima. Se van al Hospital Loaiza, se van al Hospital 12 de Mayo. ¿Pero por qué? Si tenemos aquí al Hospital San José, al Hospital Carrión. Si bien es cierto, el Hospital San José fue creado como un hospital de campaña en su momento, pero mira dónde está la mezquindad. Mira dónde está la mezquindad. Y en esto sí quiero ser muy enfática,
Los proyectos y las obras no son de las autoridades, Silvio. Es para el pueblo, beneficio del pueblo. Cuando se fue el señor Moreno, él dejó un expediente, y no porque defienda yo al señor Moreno, pero él dejó un expediente y yo como congresista pude pedir información, un expediente técnico viable, listo para su financiamiento, para un hospital aquí en el Callao. Y no se hizo porque me acuerdo que me dijeron que el señor Mandriotti no quería saber nada con el gobierno del señor Moreno. Esos son temas netamente personales. Las obras que se hagan bien en función del pueblo chalaco, venga de quien venga, no eran ni del señor Moreno ni del señor Mandriotti, eran en beneficio del pueblo. Y por eso es que no tenemos los hospitales así modernos como deberíamos tener hoy. Mira la indolencia de la gente. De Pachacútec, personas, vecinos con problemas oncológicos se van hasta el INEM, Silvio, son 3-4 horas de viaje de ida, se hacen su radioterapia o quimioterapia y regresan otros 3-4. Tú sabes cuál es el cuerpo, tú como médico tienes que ser consciente. Entonces aquí en el Callao tenemos dinero de sobra para tener hospitales modernos, para tener medicinas, abastecimientos y todas las áreas que se requiera en cuanto a salud. ¿Pero qué se hace? Nada. Y nada porque se dedican a otras cosas, a la politiquería, al show, y en eso se están convirtiendo. Entonces cambiemos esto, pero cambiemos realmente. Yo no creo que no tengan la capacidad, ni los consejeros regionales, el gobernador, la vicegobernadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que esto tiene que tener un poco más de amor por el pueblo que los han elegido. Eso es lo que ocurre, Silvio. Sí, yo recuerdo cuando llevé en el INEM mi formación oncológica, porque soy oncólogo de profesión por la Universidad de San Marcos, el 15-20% de pacientes que se atendían en el INEM eran del Callao. Y hay cánceres que son sensibles a la contaminación por plomo, por ejemplo. Tenemos una zona en el Callao de plomo en mi Perú y también otra zona en la parte del Cercado Callao. Sin embargo, pues no se ha creado un instituto regional de enfermedades neoplásicas en el Callao, ¿no? Así es. Actualmente, lo ha dicho la congresista o ex congresista Yanet Sánchez, había un presupuesto ya para el hospital. Actualmente lo hay. El Callao tiene 625 millones para hacer un hospital dentro del GORE, en un terreno ya, digamos, mapeado para que se haga el hospital. Solo que lo que falta es la zonificación de industrial, la de salud, que lo hace la Municipalidad Provincial del Callao, y que bueno, eso no ha podido el doctor Silva aún ponerse de acuerdo con el doctor Espadaro, que es el alcalde provincial, para que eso se dé, ¿no? Entonces, como decía la ex congresista Yanet Sánchez, y futura congresista de pronto, vamos a trabajar por ello. Claro, no es particular o personal el proyecto, sino es un proyecto social, ¿no? O sea, acá no hay colores ni nombres como Félix Moreno, como Mandriotti, sino el Callao, la población chalaca que se ve desatendida y que la demanda de salud ha superado la oferta. Por eso es importante despolitizar los proyectos, pero para esto habría que haber de pronto un órgano. Han creado una Autoridad Nacional de Infraestructura, pero debería haber de pronto una superintendencia de obras públicas que vigile las obras que ya están presupuestadas y que sean un imperativo para los nuevos gobernantes de ejecutarlas, toda vez que estas obras tienen un impacto social, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que ocurre? Que hay una gran deficiencia en las instituciones reguladoras. Hay una gran deficiencia, y esa es la desconfianza que se crea en el ciudadano peruano. Existe todo tipo de instituciones reguladoras, Silvio, pero no cumplen con su responsabilidad, no cumplen con su misión. Y por ello es que de repente esta ley también de descentralización no está funcionando, porque si en realidad las instituciones reguladoras cumplieran con su objetivo, ¿no?, con su misión, no ocurriera este tipo de cosas. Porque el gobierno, por ejemplo, en nuestro caso, el gobierno regional ya tuviera los hospitales que tenemos, los públicos, estuvieran modernizados, con mejor infraestructura, con mucho abastecimiento. Entonces, yo creo que ahí está el problema, que las instituciones reguladoras tienen que hacer su chamba más allá de la ley de descentralización,
como son el GORE, que tiene el ministerio, el sector salud, el sector educación y todos los demás sectores, porque esa es la descentralización, transporte, etcétera. O sea, en esas cosas tiene que haber el Estado como ente, rector, tiene que ingresar. O sea, yo soy una de las principales críticas de que deberíamos modificar la ley de descentralización. Si tú te pones a ver la historia, en el periodo pasado, de 25 gobernadores regionales, Silvio, 15 detenidos, presos, buscados, fugados por corrupción. Por corrupción. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? ¿Qué nos lleva a meditar? Que, por ejemplo, la descentralización para mí, y es un tema netamente personal, para mí debe ser administrativa y política, más no económica, porque los entes rectores, como todos los ministerios, siempre deberían ellos manejar el presupuesto. Y es una opinión ya muy, muy personal, porque por los hechos y por todo lo que te comento, entonces recibir y manejar dinero muchas veces un gobernador regional, un alcalde, bueno, los alcaldes provinciales o los alcaldes en sí tienen que tener un presupuesto mínimo, pero en todo caso siempre fiscalizados. Por eso también existe pues un consejo regional, existe un consejo municipal, pero ya sabemos cómo se manejan estas cosas. Y esto no es novedad, no solo es en el Callao, sabemos cómo se manejan casi en el 90% de nuestro país. Entonces, porque tampoco podemos ser ciegos ante ello, ¿no? Si vamos a hablar, porque este es el programa de la pura verdad, y por eso estamos hablando con la pura verdad. No, y sobre todo plantear la reversibilidad de competencias y atribuciones y presupuestos, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, un hijo de 18 años que saca su licencia de conducir y le doy la llave de mi camioneta y a la semana me choca la camioneta. ¿Qué es lo más lógico? Quitarle la llave. Entonces, si es que los gobiernos regionales chocan la salud, chocan la educación o chocan el transporte o aquellas atribuciones que le han sido, digamos, transferidas, debe haber una reversibilidad, ¿no? Que el Estado, que es una unicidad de mando, que no puede haber un Estado sobre otro Estado y por jerarquía, pues el gobierno nacional tiene que tomar acción, quitarle esas competencias, ¿no? O de pronto modificar la ley orgánica de gobiernos regionales, debe tener dentro de las causales de vacancia del gobernador, no hacer los proyectos que ya están presupuestados del gobierno anterior. Debe modificarse esa ley. Yo creo que es la única forma de que haya el control que Janet está planteando. Así es, definitivamente. Yo tengo claro. Y no es posible, Silvio, que en el Callao, nosotros teniendo tremendo presupuesto por el ingreso de la renta de aduanas, tengamos esta clase de hospitales. De verdad que yo siempre pongo en mis publicaciones, casi en todas, me duele Callao. Me duele de verdad, porque ver la indolencia, ver la indiferencia de las autoridades, sobre todo en el tema de salud, de educación, Silvio, colegios cerrados, la deserción, los jóvenes. Yo recuerdo que en el 2017, mira, de qué años que te estoy hablando, había más o menos una estadística entre el 40% de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudiaban ni trabajaban. Dime tú, ¿dónde están esos jóvenes hoy en día? Entonces yo creo que tenemos que tener un poco mirar con mayor seriedad y hacer las cosas con mayor responsabilidad. En nuestro Callao, o sea, si realmente queremos a este pueblo, hay que hacer las cosas bien. Quiero pensar que no es que no conozcan. Lo que pasa es que no hay ese amor que debería tener una autoridad por su pueblo. Porque cuando tú amas, tú haces que las personas se sientan bien, estén bien en todo el sentido de la palabra y que no les falte nada. Y aquí nada más cerca, hay pueblos que ni siquiera tienen servicios básicos. ¿No es cierto? Entonces no puede ser así. Con tanto dinero que ingresa, no podemos carecer de estas cosas. Es algo increíble, pero yo estuve el año 96, Janet, de jefe de internos de medicina de San Marcos en el Hospital Carrión. Ahí he internado y he ido al Hospital Carrión y nada ha cambiado, ¿sí? El colapso de la infraestructura, del oxígeno, de las sillas, del material biomédico. Bueno, esperemos que ahora el doctor Ciro, que nuevamente ha retomado las riendas del gobierno regional, en estos 10 meses venideros pueda
marcar la pauta solucionando los problemas de salud del Callao, que son pues importantes y medulares. O sea, uno va al colegio, se ha inundado el colegio, hace clase virtual, pero tú no puedes virtualizar la salud, tienes que atenderla. Y obviamente sin salud no puedes estudiar, no pueden los alumnos estudiar en el colegio. La salud es fundamental y yo creo que todavía los gobernantes están gobernando, vale la redundancia, de espaldas a la salud. No, y ¿sabes qué es lo más irónico? Que el señor Ciro Castillo es médico. Es lo más irónico. Y es más, es trabajador de este hospital. Entonces, para mí, no sé si de verdad no está siendo consciente realmente de para qué él ha sido elegido, o sus intereses priman para otras cosas, ¿no? O sea, y como se está viendo en las noticias y en todo lo que se ve, te digo, a mí me da miedo ver un dominical y que salga un reportaje del Callao, de las autoridades del Callao, porque me apena. Yo, como te empecé diciendo, yo tengo una deuda moral con el Callao. ¿Tú sabes el honor que te ha hecho el pueblo chalaco de que lo pueda representar en el Congreso? Es un honor, Silvio, representarlo. Es ganar una elección popular es un honor, y por eso se tiene que trabajar bien. Entonces eso hay que ser consciente. Yo siempre he pensado, y lo he dicho, se lo he dicho a algunos dirigentes, el día que entre un gobernador regional que ame realmente al pueblo chalaco, ese día va a empezar a cambiar la situación aquí. El tema de salud, de educación, de infraestructura, ¿no? O sea, eso. Y de la corrupción, que eso nos carga en peso, ¿no? Hay una ley orgánica del Poder Ejecutivo. El Congreso tiene también su ley, ¿no? El Congreso de la República tiene también su ley. ¿Ley de? Así como hay una ley orgánica del Poder Ejecutivo López, que es del gobierno, del presidente y sus ministros, ¿el Congreso tiene una ley propia para poder actuar? No. El Congreso tiene prerrogativas, más que una ley, tiene prerrogativas netamente especificadas. Por ejemplo, el Congreso tiene su función, digamos sus funciones de representación, de fiscalización, ¿no? Y de legislación, netamente dicho. Y mira, es una muy buena pregunta, porque nunca nos hemos puesto, por ejemplo, los mismos congresistas en su momento, nunca nos hemos propuesto una ley que rija directamente para nosotros. Por supuesto. O sea, muy interesante este tema, y creo que va a ser un proyecto de ley o un tema a debatir interesante en su momento. Y que no solamente interpelen a los ministros, a los funcionarios, sino también a los funcionarios que son electos por voto popular, llámese gobernadores y alcaldes. O sea, que no solamente vean el tema nacional, sino que de pronto la comisión de fiscalización baja al Callao y todos los funcionarios tienen que ponerse al orden, y ellos interpelan y hacen sus vetos y proponen el cambio. No existe tal ley, mi querido Silvio. Cuando estuvimos en gestión, fui miembro de la Comisión de Fiscalización, y al respecto de ello recuerdo cuando se dio lo del fenómeno del Niño y todos los presupuestos que recibieron todos los gobernadores regionales para eso, ¿no? Para este tema, netamente dicho, y los citábamos para que vengan a explicarnos cuando se cayó el puente de Virú, cuando el río La Leche, esto desembocó y toda la cosa, ¿no? Entonces, y los gobernadores no venían, algunos. O sea, les llegaba altamente, porque no existe en realidad, o por lo menos no existía hasta ese momento, una ley imperativa que venga y diga: usted tiene que venir al Congreso a responder de grado o fuerza. No existe tal cosa. Debería, ¿no? No existe. Y precisamente recuerdo que en una de estas sesiones íbamos a proponer este proyecto de ley para que se dé cumplimiento sí o sí. ¿Ya? Pero hasta hoy yo desconozco que exista esta ley. Aún no lo hay. Claro, si bien es cierto, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dicen en sus primeros artículos, ¿no?, que tienen autonomía política, administrativa, financiera,
Esa autonomía no quiere decir que sean autónomos y hagan lo que quieran, sino que tienen que haber un estamento que los pueda fiscalizar. Así es. Porque no puede haber un Estado dentro de otro Estado. Ahí voy nuevamente. El tema de las instituciones reguladoras, por ejemplo, como la Contraloría General de la República, es su responsabilidad precisamente fiscalizar esta ejecución de obras o estos paquetes de obras de todos los alcaldes, los gobernadores regionales, y todas las obras que se ejecuten a nivel regional, local, ¿no? A nivel nacional. Pero, ¿qué se decía? Que esta fiscalización no era vinculante. ¿A qué se refiere? Esto, que la supervisión viene después de ya realizada la obra. Qué gracioso. Por eso es que el pueblo desconfía, pues, porque es una burla. ¿Cómo sabe esto, para empezar, la Contraloría, que son puros abogados de pasadita, o la mayoría son abogados, cómo va a saber qué clase de cemento le estás echando a una determinada obra? O qué tamaño de clavos, o qué alambre, etcétera, etcétera. O sea, te das cuenta, o sea, es irónico esto. Por eso la desconfianza, repito nuevamente, porque la Contraloría tiene que estar desde el principio de la obra, desde el principio, para que se vea si realmente se está haciendo bien o no y se cumple con las especificaciones de los expedientes técnicos realmente. Después, pues, de todo eso, Silvio, cuando todo está tapado, todo está cerrado, esto me parece que también es una burla. Me parece que es una burla al pueblo, ¿no? Es una burla y en este caso, pues, sería a nosotros, los chalacos, ¿no? Yanet Sánchez ha tenido una producción legislativa muy interesante cuando ha sido congresista. Ahora, ¿cuáles son los 3 o 4 proyectos legislativos importantes que plantearías para el Callao, para que la población del Callao vote por ti y te haga diputada en abril en las elecciones generales? Bueno, antes yo quiero ser muy clara en esto y totalmente responsable y madura en lo que voy a decir. Las leyes, Silvio, están dadas. Todas las leyes están dadas en nuestro país. ¿Ya? Es simplemente que no se cumplen, no se ejecutan. Sin embargo, ya como gestión de Yanet Sánchez en su momento y dirigido para el pueblo chalaco, se dejaron varios encaminados. Por ejemplo, la capacitación de los trabajadores administrativos del sector salud. Siempre existe, lógicamente, esto que sale del Fondo del Café, siempre existe la capacitación para los docentes, con mi cariño y respeto para los maestros. Tú sabes que ellos también nos han educado y han encaminado y ayudado también en nuestra formación. Mi cariño y respeto, repito, pero también tenemos que pensar en esta clase trabajadora que muchas veces son maltratados, y es el sector administrativo del sector salud, que, Silvio, ganan el sueldo, ahorita el sueldo mínimo, pero cuando propusimos este proyecto de ley ganaban 750 soles. Me hicieron llegar sus boletas de pagos, ¿no? A hoy sé que están ganando el sueldo mínimo y que reciben un bono adicional que no se incluye en planilla. Y tú sabes que los bonos, en el momento que quieres, te lo puedes quitar. ¿Y cómo puede un profesional, porque hay que considerarlos también como profesionales y como gente trabajadora de nuestro Perú, ¿cómo podrían vivir con un sueldo mínimo? Hay que ser honestos, hay que ser justos. ¿Y por qué no capacitarlos para que ellos puedan tener un ingreso adicional también de nuestro Fondo del Café? Entonces, eso fue uno de los proyectos que lo dejamos en la comisión, que ya no tuvimos el tiempo para poder sacarlo, también por la desidia de muchos congresistas, y lo tengo que decir abiertamente, también por congresistas de mi bancada en ese momento, que nunca recibió un apoyo. En fin, no voy a mencionar nombres porque quien ya nos sigue en política algunos años sabe quiénes son de ese momento, quiénes fueron. Para que puedas alcanzar, Yanet, tus 2 o 3 propuestas más, vamos a hacer un breve receso. Perfecto. Decirles a los amigos que nos siguen que nos ha llegado este ejemplar de la Universidad César Vallejo, donde están los 200 rostros ilustres de los peruanos en el último bicentenario, que hacemos entrega a la congresista para que lo tenga en su biblioteca. Y también recordar que estamos asociados a La Noticia, este periódico que sale los martes y jueves, y que sale pues no solamente noticias de interés regional del Callao, sino también de interés nacional, que también les hacemos gracias. llegar a la candidata al Congreso.
Bien, vamos a una breve pausa y continuamos ya con la parte final de La Pura Verdad. Amigos de La Pura Verdad, nuevamente bienvenidos al programa. Estamos en la recta final y tenemos a la candidata al Congreso por Fuerza y Libertad con el número 1, Yanet Sánchez, quien estaba planteando sus propuestas legislativas para poder que las conozcan nuestros seguidores y también para que puedan inclinar su voto para ayudarla a que sea diputada por el Callao. ¿Qué otras propuestas más tienes, Yanet, para Claro que sí. que se entere el electorado? Bueno, dejamos también encaminados el centro histórico, o sea, del Callao Monumental, la zona monumental, el centro histórico cultural, ¿no? Para darle más viabilidad, más oportunidad a los turistas, no solamente del extranjero, sino también del Perú, para que puedan visitar, entrar con mayor confianza, porque ya siendo un centro histórico tendría mayor seguridad, mejores infraestructuras y ya sería un poco moderno, digamos, de alguna forma, ¿no? Y seguro, moderno y seguro para que puedan
puedan venir de todos lados a visitarnos. Es otra de las cosas que también habíamos pensado. Y bueno, entre el Instituto Simón Bolívar, también la sede del Simón Bolívar en Pachacútec, que también quedó encaminándose. Entonces habría que retomar estas cosas, y el incremento de la renta de aduanas, que dice quien pide poco es loco. Entonces Janet Sánchez en su momento pidió el aumento de la renta de aduana, el incremento hasta en un 10%, 1% al año progresivamente. Entonces, ¿pero para qué? Específicamente para obras de envergadura que necesita el Callao, ¿no? Entonces, porque mira, si te das cuenta, la Gambetta, todos los días hay accidentes. Y en todos los extremos de la Gambetta, toda la vida, vas a encontrar parados trailers, playas de estacionamiento de estas grandes empresas. Yo no creo que no se pueda hacer algo. Entonces sí, yo exhorto a quien corresponda, sea a la municipalidad provincial o si tiene intervención, también debería tener en comisión de transportes el gobierno regional, ahí incidir. O sea, no se puede caminar por la avenida Gambetta, no se puede cruzar la pista, el pesquero, hay que tener cuidado, muchos accidentes, y las playas de estacionamiento de estos camiones no se pueden permitir. Y por ende, o sea, yo creo que los grandes empresarios también tienen que ser conscientes de ellos, que esto no es su chacra, el Callao. Sí, es cierto, los diputados no tienen facultad ejecutiva, pueden intermediar, ¿no? Facilitar y hacer que se haga la realidad estas obras que estás planteando. Así es. Por ejemplo, precisamente los congresistas somos los fiscalizadores de las autoridades regionales, locales. Fiscalizadores. Más allá tampoco podemos pasarnos, porque hay prerrogativas que tú tienes que respetar, y eso es otro punto importante, mira, que tocas, que considero que el pueblo, en este caso nuestro pueblo chalaco, tiene que saber las funciones de cada una de sus autoridades. El congresista no tiene ejecución de gasto, no tiene presupuesto para obras, quiero decir, ¿no? Yo recuerdo que en un momento me llama un vecino de la Chalaca por una posta que está en litigio, que nunca se realizó una obra. Entonces me dice, pero ¿por qué no haces algo? Pedimos la información a la municipalidad provincial, en ese momento estaba el señor Sotomayor, y nos informó que esta obra estaba en litigio, y para salir de esos procesos judiciales, tú sabes todo lo que eso acarrea, ¿no? Es totalmente engorroso, pero que a eso le corresponde, pues la asesoría legal, jurídica de la municipalidad, ¿no? Entonces, tienen que hacer su chamba. Eso no es función, por ejemplo, de un congresista, pero sí de fiscalizar, pero sí de pedirle la información, pero sí de exhortarlos a que trabajen. De eso sí podemos hacer los congresistas. Y hay que tenerlo claro, ¿no? Igual que las funciones de los alcaldes. O sea, hay mucha gente, yo veo, que dice, wow, está haciendo. No, señor, señora, amigo, amiga, está haciendo lo que le corresponde hacer, sin abusos. Porque también, Silvio, dime tú, qué chalaco, bueno, alguito que tenemos los carros, qué chalaco, no siempre sufrimos de estas papeletas. Por Dios, tampoco. Estoy de acuerdo, y estamos de acuerdo, creo, muchos chalacos con el orden de tránsito. Pero, por ejemplo, yo que soy del Cono Norte, la avenida Bertelo, por Dios, que tiene 1, 2, 3, 4, hasta 5 carriles, creo, tienes 30 kilómetros por hora. No seas un abusivo, pues no seas abusivo. O sea, por Dios, hay ciertos criterios también que tienen que manejarse. Y a esto sí, invoco a las autoridades para que por lo menos hagan una evaluación y un análisis, que esto se corrija, ¿no? Esto es importante. Bien, hemos tenido en el programa, sigamos a la parte final, a la congresista y también postulante a diputada por la agrupación, en este caso es Alianza, ¿no? La Alianza. Fuerza y Libertad. Fuerza y Libertad. El caballito. Con el número 1 para diputada por el Callao, ya la conocen, ella no es alguien nueva en el Callao, yo históricamente la conozco en Bocanegra, que tenía su casita. Sector 5. En su casita, sector 5, y ya ha sido congresista ya, entonces tiene preparación, tiene el perfil y sobre todo la experiencia
Bueno, tu mensaje final para nuestros seguidores de Voz TV Perú. Bueno, Silvio, nuevamente te agradezco la oportunidad. Retornamos a la cancha y quiero ser muy honesta con el pueblo chalaco. Tengo un deber moral con el pueblo porque se tienen que terminar los proyectos de ley, ¿no? Y las obras que quedaron encaminados. El 30 de septiembre del 2019, Silvio, y rápidamente te cuento, a las 6 de la tarde exactamente decidí no más ingresar a política. Porque los que hicimos un buen trabajo, o los que tratamos de hacer bien las cosas en ese momento, no creímos que debimos terminar de esta manera, en ese momento. El 1 de octubre hice mi vida normal, pero sin embargo, hace más o menos 2 años, me llamó Fiorella Molinelli, una amiga que nos conocimos en política, y no me vas a creer, pero en la 5ª llamada le acepté, recién en la 5ª llamada. ¿Pero por qué? Porque me dijo algo que era fundamental e importante también para mi vida y para mi carrera política. Me dijo: has hecho cosas muy buenas por el Callao y te faltan hacer más cosas y no puedes retirarte porque todavía tienes que culminar con lo bueno que has venido haciendo. Y es verdad, es verdad. No puedo yo cruzarme de brazos y decir, bueno, pues, y ver la corrupción y ver la mentira, el abuso, la injusticia que muchas veces ocurre en nuestra región. Creo que es momento nuevamente de intervenir, y creo también firmemente que nuestra gente y nuestro pueblo chalaco, que no me dejarán mentir las personas que me conocen y me oyen, que hemos atendido más de 300 casos sociales en salud, que no me parece justo, porque la salud, es un derecho fundamental, que nadie tiene que intervenir, recomendar ni nada por el estilo para que pueda ser atendido. Sin embargo, hemos trabajado, los hemos representado, pero hay muchas cosas aún que tenemos que superar como chalacos, como ciudadanos. Y aquí estamos nuevamente, y si el pueblo chalaco nos vuelve a hacer el honor de querer que lo representemos en el Congreso, Yanet Sánchez siempre lo hará, pero con las manos limpias, porque nadie podrá señalar. Gracias, Silvio. Bueno, bien, hemos tenido en este programa a Yanet Sánchez. Vamos a convocarla de pronto para otra nueva entrevista. Claro que sí. Les agradecemos a todos los seguidores de Voz TV Perú su audiencia, y sobre todo aquellos del programa La Pura Verdad. Estamos programando martes y jueves las entrevistas a los candidatos presidenciales y congresales dentro de las cámaras de diputados y senadores, así que vamos a tener interesantes invitados, para lo cual los invitamos los días martes y jueves de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Llegamos al final. Gracias por su atención. Muchas gracias.